Hoy quiero hablar de un tema muy importante en lo que a nuestra salud se refiere, como es el de los probióticos y los prebióticos. Es un hecho bien conocido por todos nosotros que nuestra salud en general está altamente relacionada con la salud de nuestro intestino grueso, es decir, de nuestro colon, que del tipo y la cantidad de flora bacteriana que tengamos en ese colon va a depender la ocurrencia o no de muchas enfermedades. Yo no voy a entrar en el tema de las enfermedades y su relación con la flora colónica, sino que quiero más bien referirme a lo que son los probióticos y lo que son los prebióticos. En el caso de los probióticos estamos hablando de grupos bacterianos que son buenos para nuestra salud por una sencilla razón, porque ellos por competencia, como de hecho se da el crecimiento bacteriano en un medio cualquiera, por competencia ellos van eliminando las bacterias patógenas o bacterias malas que eventualmente tengamos en nuestro colon, al cual llegaron por diferentes maneras, a través de simplemente alimentos contaminados o agua contaminada, o bien en el caso de existencia de intestino permeable inclusive, pues por allí también puede darse la contaminación con bacterias patógenas. El hecho es que esas bacterias patógenas hay que mantenerlas controladas y disminuir en la medida de lo posible sus poblaciones. Y la única manera que hay de lograr hacer eso es colocándole cepas de bacterias buenas que crezcan, compitan con esas bacterias malas por el sustrato y les ganen de tal manera que puedan desplazarlas y sean las bacterias buenas las que predominen en nuestra flora bacteriana. Esas bacterias buenas, como ya dije, les damos el nombre de probióticos y los ejemplos más conocidos pues son las bifidobacterias, los lactobacilos, lactobacillus casei, brevis, en fin, hay una serie de cepas de esas bacterias de lactobacilos que están dentro del grupo de las llamadas bacterias buenas. ¿Cómo hacemos para lograr que en nuestro intestino grueso, en nuestro colon, existan bacterias buenas, como las que acabo de mencionar? Bueno, en líneas generales podemos ingerirlas a través de cierto tipo de alimentos fermentados, pero, ojo, fermentados específicamente con cepas como las que acabo de mencionar. No es fermentados con otro tipo de bacterias u hongos, que eso lo he escuchado en muchas oportunidades. Al final obtienes un producto fermentado, ciertamente, y que no dudo que sea un producto desde el punto de vista de salud muy bueno, pero lo que no se puede asegurar o lo que no se puede afirmar es que sea un producto que contenga probióticos. Si las bacterias que se utilizaron para fermentar el producto no son inicialmente ya bacterias probióticas, el producto final no va a tener bacterias probióticas. Será un producto fermentado, pero sin bacterias probióticas. Pues bien, otra condición que tiene que darse es que las bacterias probióticas tienen que estar en un número muy alto. No voy a decirles la cifra porque realmente no tiene sentido, pero además tienen que llegar vivas al intestino. Si ese producto que eventualmente haya sido fermentado con bacterias probióticas se somete a una temperatura superior a 45-50 grados, ya estamos aniquilando, sobre todo por encima de 50 grados, estamos eliminando las bacterias probióticas, las estamos matando, de tal forma que podemos ingerir, repito, el producto fermentado con esas bacterias, pero al no estar ellas viables no van a cumplir con la función que pretendemos, que es que vayan a poblar nuestro colon y a luchar contra las bacterias patógenas. De manera que hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos fuentes de probióticos y entonces nos nombran una serie de alimentos, inclusive la mayor parte de ellos fermentados a base de hongos, con hongos y no con bacterias probióticas, y sin embargo se nos dice que son alimentos que contienen probióticos. Creo que eso ya quedó bien claro. Ahora bien, ¿qué pasa con los prebióticos?
Los prebióticos son, por decirlo de manera muy sencilla, el alimento de los probióticos. Son los sustratos que necesitan esas bacterias buenas de las que estábamos hablando para que ellas puedan vivir, crecer, reproducirse y lograr poblar nuestro colon de una forma adecuada. Dentro del grupo de los prebióticos, obviamente, tienen que estar compuestos que no pueden ser digeridos de manera natural por nuestro sistema digestivo, porque si esos compuestos llegan a ser digeridos a través del sistema digestivo, sobre todo a nivel de intestino delgado, luego son absorbidos y ya no llega al colon a cumplir con esta función. De tal forma que un principio básico es que los prebióticos, prebióticos, tienen que ser compuestos que normalmente no son digeridos por nuestro intestino delgado, por nuestro sistema digestivo. ¿Cuáles son estos compuestos? Bueno, en principio tenemos la fibra. La fibra, por definición, son compuestos que no pueden ser digeridos. Ahora bien, no todo tipo de fibras son prebióticos. La fibra, que generalmente es considerada como prebiótica, es la fibra soluble. La insoluble sirve para otras funciones, por ejemplo, para incrementar la velocidad de tránsito intestinal y por lo tanto disminuir el estreñimiento, pero no sirve como prebiótico. En cambio, la fibra soluble sí. En el caso, se me ocurre un ejemplo, dentro de los alimentos que contienen mayor cantidad de fibra soluble están las legumbres o leguminosas, y está la avena, que tiene los betaglucanos, que son prebióticos que cumplen esta función que les mencioné antes. Aparte de eso, podemos pensar en otro tipo de compuestos como el almidón resistente, que no son tampoco digeribles. El almidón se llama resistente justamente porque es capaz de escapar a la digestión intestinal y por lo tanto llegar al colon y servir de alimento para los probióticos. Ahora bien, hay varios tipos de almidón resistente. El almidón resistente, que generalmente es el que es más efectivo porque una vez que se formó ya no es nuevamente transformado, es el almidón resistente tipo 3. Hay un almidón resistente que se encuentra, por ejemplo, en la banana verde, el plátano verde, que ese almidón, si se come como tal, es indigerible, pero si ese almidón llega a ser sometido a temperaturas de entre 60 y 80 grados, ya se vuelve almidón altamente disponible y deja de ser almidón resistente y por lo tanto deja de ser un prebiótico. Es importante quedarse con el concepto. Prebiótico es ese compuesto que llega hasta el intestino grueso y allí pues cumple su función. Otra cosa importante, una vez que las bacterias probióticas utilizan estos prebióticos como alimento, van a generar una serie de compuestos que son muy buenos para nuestra salud intestinal y nuestra salud integral. Son los ácidos grasos de cadena corta y hay diferentes tipos de ácidos grasos, pero el que tiene funciones más beneficiosas, por decirlo de alguna manera, es el butirato, y ese butirato justamente se obtiene a partir o cuando se utiliza como prebiótico almidones resistentes. Yo a través de Instagram en un video expliqué cómo obtener almidón resistente a nivel casero en nuestras propias cocinas. Es muy sencillo y muy económico. Ahora bien, hay alimentos que ya lo traen y lo traen porque sencillamente fueron sometidos para su procesamiento a diferentes ciclos de calentamiento y enfriamiento. Diferentes, son varios ciclos de calentamiento y enfriamiento, sucesivos y alternados. Estos alimentos, el alimento bandera es la pasta, pero la pasta industrial. La pasta casera no entra dentro de esa categoría porque se hace de otra manera, pero en el caso de la fabricación de pasta industrial, para que obtengamos el producto final, tenemos que someter a esa masa de sémola y agua a una serie de procesos de calentamiento y enfriamiento, que repito, deben ser varios, y mientras tanto se va formando algo de almidón resistente retrogradado, que así se llama el almidón resistente tipo 3,
del que les he estado hablando hasta ahorita, y ese almidón resistente obviamente no es una cantidad inmensa, puede ser un 4 o 5% de la pasta ya después de cocida, pero es otra fuente de prebióticos. Finalmente, siempre existe la posibilidad de suplementarnos, sobre todo en el caso de los probióticos, porque no es fácil que a través de la alimentación obtengamos esos probióticos que necesitamos. De tal manera que tomar suplementos de probióticos nos vendría muy bien, porque de esa manera garantizamos que nuestra flora colónica sea lo suficientemente saludable y fuerte como para luchar contra las bacterias patógenas. Eso es todo por hoy. En otro momento pues tocaremos otro tema de interés y relacionado obviamente con la alimentación y la salud.